Buenas a todos y bienvenidos al Vocal, el podcast donde todo el mundo tiene voz. Un podcast producido por el diario La Colmena en colaboración con Sonora UC3M. Yo soy Nicolás Ortiz y aquí me acompaña mi compañero Sebastián Delgado. Gracias, Nicolás. El día de hoy en el Vocal nos acompaña Lluís Surriols, doctor en Ciencias Políticas, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y autor de libros como Democracia en Trincheras, Cataluña en la encrucijada, las elecciones catalanas del 2012. Gracias, profe, por acompañarnos. El día de hoy vamos a estar hablando un poco del voto, los factores que motivan el voto en España y sobre todo el sistema electoral. Así que, en primer lugar, hablar de esto, el sistema electoral. Muchas veces estamos hablando de cómo van las elecciones, la fórmula, pero ¿qué es en sí el sistema electoral? ¿Qué configura la manera en cómo elegimos los españoles? Bien, el sistema electoral probablemente es de las cosas que menos se entienden, ¿no? Porque cuando hay elecciones decimos el pueblo ha hablado, ¿no? Votamos en unas urnas, pero en realidad antes de que esas urnas, esos votos que están en las urnas se traduzcan en los escaños que hay en el Parlamento, hay como una maquinaria que es el sistema electoral que traduce esos votos en los escaños. Y esa traducción no es automática, tiene unos supuestos. Por ejemplo, se distribuyen los votos por provincias, por ejemplo. Cada provincia tiene un número determinado de diputados. Cada provincia tienes que tener un mínimo de votos para optar al reparto, ¿no? Por tanto, el sistema electoral vendría a ser como esa máquina que traduce esos votos en escaños. Y comprender esa máquina yo creo que es fundamental para entender cómo funciona la representación, ¿no? Por eso cuando en la carrera se estudia mucho, ¿no? Estudiamos mucho cómo es el sistema electoral, pero probablemente es de las cuestiones que menos se divulgan, ¿no? Que menos, yo creo que la gente menos claro tiene. La gente que tiene claro que se vota y que después de las votaciones hay unos representantes en el Congreso que eligen a un presidente del gobierno, pero lo que pasa entre medios es como una caja oscura, ¿no? Algo que queda ahí en la penumbra y que la gente realmente no es capaz de entenderlo. Entonces, sabemos que en España tenemos un modelo de sistema electoral que es de lista cerrada, voto, etcétera. Tiene una serie de características concretas, ¿no? Y eso lo que nos permite es que el modelo español no sea el único sistema electoral por así que tengamos. ¿Cuáles serían, digamos, los principales sistemas electorales que existen en las democracias? Bueno, hay una variedad tremenda de sistemas electorales. Yo creo que la forma más sencilla de dividirlos son aquellos sistemas que son los que llamamos mayoritarios. ¿Y qué son los sistemas mayoritarios? Aquellos que dividen el territorio en pequeñas porciones y en cada distrito, en cada circunscripción, eligen a un diputado. Es decir, que los ciudadanos eligen, cada ciudadano está en una circunscripción y elige a su diputado. Ese diputado se va al Parlamento y ahí pues el Parlamento eligen al primer ministro, si es un sistema parlamentario, ¿no? Esos son los sistemas, digamos, mayoritarios. Luego hay los sistemas que son proporcionales, que las circunscripciones son más grandes, no se reparte un escaño, sino que se reparten varios escaños, como podría ser en España. Pues en España se reparten 12 en algunas, 6 en otras, 30 y pico en otras, ¿no? Y que se distribuyen esos escaños en función de la fuerza electoral que tiene cada partido. Es decir, el partido ganador no se lo lleva todo, sino que se distribuyen de forma, como llamamos, proporcional. Más votos tienes, más escaños tendrás en esa circunscripción. Por tanto, hay esas dos grandes familias, ¿no? Para como modelos ideales. Ahora bien, es verdad que dentro de estas dos grandes familias hay como un continuo. Por ejemplo, ¿España qué es? Es un sistema proporcional. Tenemos circunscripciones con varios escaños que se distribuyen proporcionalmente. Pero si tenemos circunscripciones que en España que son pequeñitas, como son la mayoría, en la mayoría de circunscripciones se reparten pues 6, 8 escaños, se reparten pocos. Y por tanto la capacidad que tenemos de distribuir es pequeña. Y los partidos que son pequeñitos, pues Vox, Sumar, en su momento Ciudadanos, los partidos pequeños en esas circunscripciones acaban no pillando cacho. Y solo quedan los grandes partidos. Por lo tanto, a veces tenemos sistemas proporcionales, pero que cuando la magnitud del distrito es pequeño, acaban teniendo como tintes bipartidistas o más mayoritarios, como pasa en los sistemas mayoritarios. Ajá. Sí, y estamos constantemente hablando del voto y la decisión de las personas para elegir unos representantes en el modelo de democracia representativa. Pero al fin, ¿qué tan conscientes somos del voto? ¿Realmente los individuos elegimos tomando en cuenta todas las variables, entendiendo bien el sistema, o estamos influidos por los contextos sociales, económicos o por los propios partidos? Bueno, ese es el verdadero drama de quienes trabajamos en elecciones y comportamiento electoral, que votar es
coger una papeleta que pone el nombre, en España que pone el nombre de un partido, en otros sitios pues que pone el nombre de un candidato, pero es coger una papeleta. Por tanto, solo hacemos un acto, que es elegir entre PP, PSOE, Sumar, Vox, etc. Pero detrás de esa decisión que decimos PP, ¿cuáles son los razonamientos que hay detrás? Porque puede haber muchos. Me gusta el candidato, la situación económica va mal, hay corrupción, soy del PP porque así lo siento. Hay muchísimas motivaciones, ¿no?, detrás. Pero claro, solo hay un acto, que es el voto. Y ahí es lo que hace realmente complejo, ¿no? Que hay muchísimas razones detrás, razones potenciales detrás del voto, pero solo decidimos una vez. Porque no decidimos el candidato, las políticas. Si tuviéramos una democracia más participativa, más refrendaria, pues podríamos decir que vamos votando a medida que nos van preguntando, pero solo nos preguntan esencialmente una vez cada 4 años, ¿no? Y eso hace que sea muy complejo, porque hay muchos motivos, solo hay un voto, por lo tanto al final son muy pocas cosas las que acaban sobreviviendo. Es una lucha, unos juegos del hambre, ¿no?, qué temas acaban influyendo. Y al final acaban influyendo muy pocos, o digamos que la mayoría influyen relativamente poco. Los elementos más de corte identitaria, los elementos más de adhesión emocional a figuras, a objetos políticos, por ejemplo, el partidismo, eso es de las cosas que más influye, ¿no? El candidato influye poco, la economía influye algo, la corrupción influye pues cuando es muy severa, pero todo acaba teniendo un efecto que es pequeño, ¿no? Lo digo porque desde el análisis político, ¿no? Yo voy a tertulias, ¿no? O estás en actos de consultoría y te preguntan, ¿no? Y siempre acabas diciendo, ¿qué influencia va a tener esto sobre el voto? Y dices, mira, seguramente poca, porque hay muchas cosas, cada día salen cosas, cada día hay temas, ¿no? Y la batalla para la supervivencia en la mente de la ciudadanía, cuando tome una decisión de a qué partido voy a votar, las cosas que le va a venir a la mente en ese momento para calibrar una decisión, no van a ser todas las que están ahí. Muchas se van a olvidar, otras van a considerarse menos importantes, otras van a ser denostadas porque olvidadas de forma proactiva porque no son consistentes con mis prejuicios o mis identidades. Es decir, que al final es verdad que hay muchos temas y si nos quedamos, al final nos quedamos con pocas cosas, ¿no?, que son verdaderamente importantes, como podrían ser, por ejemplo, las identidades. Ahí sí que yo creo que son un elemento que influye mucho. O sea, que podríamos decir que realmente, claro, a la hora de votar, lo que es el votante tiene tanta información que en el fondo tiene que hacer como un sesgo o digamos un filtro de qué cosas son las que se queda para la hora de votar, ¿no? Es decir, que hay tanta información, no tantas, claro, de cada 4 años pasan muchísimas cosas. Entonces, digamos que realmente no todo lo que pasa en esos 4 años afecta en lo que tú vas a votar en el siguiente. No afecta, y además no afecta por varias razones. La primera es porque hay muchas motivaciones y un solo voto, por tanto, por cuestiones de darwinismo, ¿no?, de supervivencia. Algunos morirán porque son menos importantes, pero también la otra es por una cuestión cognitiva. No nos vamos a acordar de todo, ¿no? Y por lo tanto hay un elemento de qué factores, qué cuestiones acabarán pesando más porque son los que son más recordados, ¿no? Eso es típico que se habla de que las cuestiones que pasan al final de legislatura son ya está el alcalde asfaltando las calles. Claro. Pues ¿por qué? Porque en realidad, aunque ocurren muchas cosas, es verdad que nuestras capacidades cognitivas pues son las que son, ¿no? Y acabamos, digamos, recordando más algunas cosas y olvidando muchas otras, ¿no? Por lo tanto, no es solo que haya mucha información y tengamos que poner pesos, sino que muchas se acaba olvidando. Y volviendo un poco atrás con lo que mencionabas de las identidades, una de las que más se mencionan es la identidad de clase. Sobre todo en décadas o hasta en el siglo pasado está muy marcado la diferencia de clases. Pero hoy en día, ¿qué tanto está marcando la clase social nuestro voto? ¿Es determinante todavía? Sobre todo porque ahora tenemos clases sociales como más etéreas, como que ya no son solamente los obreros, la burguesía, sino que hay muchos más grupos sociales y es una identidad tal vez hasta más personal. Sí, hay elementos, la clase social es un marcador social importante que hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Es igual como las cuestiones de campo-ciudad, las cuestiones de nacionalismo, identidad nacional. Hay elementos más de posición social, de cuestiones más estructurales que influyen, y una de ellas es la clase social. Es verdad que, influye mucho la clase social, es que hay un elemento ahí que es coyuntural.
que depende mucho del contexto, depende mucho de hasta qué punto las élites políticas activan este conflicto, ¿no? Activan el conflicto de clase social. Y esto es fluctuante, Hay momentos en que se activa esa competición de clase y a veces que no se activa. Por tanto, es verdad que hay muchos sociólogos políticos que consideran que la clase social cada vez importa menos, pues porque los marcadores sociales en torno a la clase social cada vez están más desdibujados, las fronteras entre una clase y otra cada vez son menos importantes, porque los sindicatos cada vez tienen menos peso como activadores o movilizadores de voto, por varias razones, ¿no? Pero yo creo que desde una perspectiva politológica tenemos ya conocimiento suficiente como para decir que no hay un destino inequívoco de la clase social, cada vez es menos importante. Depende del momento. Incluso en España, yo hice un trabajo hace unos años sobre la evolución del voto de clase en España. Es verdad que ya ha quedado viejo porque quedaba hasta 2010 y estamos en 2024, el tiempo pasa. Pero sí que ahí mostraba que también en España la evolución de la clase social no era obvia, que no era que cada vez era menos importante, sino la clase social importa en España, sí, y además es fluctuante en función de las estrategias de los partidos. Y digamos que un poco también, siguiendo con lo que estábamos hablando de que la identidad pesa mucho, que digamos que es como puede ser quizás lo que tú decías el factor más importante a la hora de determinar tu voto, ¿no? Incluso que podríamos considerar que hay gente que su identidad hoy en día es una extensión de su propia personalidad, de ellos como persona. Es decir, dentro de esa identidad, la identidad partidista, que sería la más política, por así decirlo, ¿cómo se formula, ¿no? ¿Y qué alcance tiene a la hora de condicionar el voto? Sí, la identidad partidista es la que más es la más importante. ¿Por qué? A ver, ¿cómo se conforman las identidades? Las identidades se conforman a través de cómo categorizamos el mundo que queremos conocer. Las categorías que creamos para entender un mundo son las que luego nosotros serán los objetos de identificación. Creamos unas categorías, si nosotros nos formamos parte de una de esas categorías, empezamos a vincularnos emocionalmente en esas categorías, ¿no? Hombre, mujer, español, francés, puede haber clase social, decíamos, ¿no? Obrero o autoempleado, es decir, tú divides el mundo en categorías y cuando tú te incluyes, ¿no? Pues soy obrero, pues te vinculas emocionalmente, ¿no? Con esa conciencia de clase, identificación de clase, ¿no? En política, el principal actor en las democracias representativas son los partidos políticos. Estamos en una democracia de partidos. Por mucho que son actores denostados en nuestro país, por mucho que hablemos de la crisis de los partidos políticos, es más una crisis de desafección política porque como actores políticos siguen gozando de gran salud. Y fijaros que siempre que se habla de política se habla de partidos. Si abrimos las noticias vemos que el principal actor es el partido. Por tanto, la gente cuando intenta entender la política la entiende desde las coordenadas de los partidos. Cuando intenta poner categorías de quién es quién, BPP, PSOE, Vox, verá otras cosas también, puede haber catalanes, españoles, puede haber obreros, puede haber otros elementos de identificación, pero los partidos siempre están. Y por tanto, como son categorías que todo el mundo acaba evocándole esas categorías a la hora de comprender la política, pues acaban vinculándose emocionalmente de forma más intensa a estos actores políticos y acaban intentando entender el mundo a través de los partidos y buscando pues que los suyos, su grupo, su trinchera es la que más la buena y la trinchera rival la que es la mala. Eso sí que eso es inherente a las identidades. Este sesgos que hacemos no pasa solo en los partidos, pasa en cualquier general en la vida. Y dentro de los partidos tenemos un actor clave, unos actores claves que son los líderes. ¿Cómo influyen los líderes en la decisión tanto de la identidad como del voto del partido? Y sobre todo, los partidos están viviendo una etapa de personalización. Es decir, ¿es más importante el líder ahora en el partido que antes o es una tendencia normal? Sí, a ver, los líderes, claramente las élites políticas tienen un papel fundamental. Sería un error pensar que en política simplemente hay una ciudadanía con sus demandas, sus problemas y que los líderes políticos simplemente articulan esas demandas, ¿no? Esas visiones, digamos, de unas élites políticas que simplemente recogen el sentir social y lo trasladan a las instituciones. No. Las élites políticas construyen sociedad, construyen demandas
articulan conflictos. No simplemente aceptan el conflicto social que hay, ¿no? Las grandes fracturas que hay en la sociedad y simplemente beben de ellas, ¿no? No, realmente los partidos políticos son responsables de formación de opiniones, de generación de conflictos, polarizan unos temas, no polarizan otros temas. Claramente son agentes de construcción de realidades políticas, por lo tanto son fundamentales. Otra cuestión es a qué papel tienen los líderes dentro de las formaciones políticas. Y eso sí que hay mucho estudiado sobre esta cuestión de la personalización de la política, ¿no? Y hasta qué punto cada vez más los políticos son más influyentes, ¿no? Los líderes políticos. Y quizás en determinante del voto, la personalización de la política como determinante de voto, que la gente se fije más en el líder, eso hay más controversia. Pero desde una perspectiva, digamos, de cómo funcionan las organizaciones, ahí sí que podemos decir que hay un mayor personalismo político, eso sí que es verdad. No solo porque en los partidos tradicionales hay más personalismo político, es que han emergido nuevas formaciones políticas en el que el líder carismático lo es prácticamente todo. Esas formaciones de corte populista pues ya articulan muchísimo la intermediación entre ciudadanos y políticos a través del líder, el líder que encarna el sentir nacional, ¿no? y que tienen estructuras territoriales pobres, y que todo está en torno a ese líder que incluso ha creado esa formación política. Y eso tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? De partidos que casi son plataformas de lanzamiento de un líder político, ¿no? En nuestro país, pues Sumar claramente estuvo estructurado en torno a Yolanda Díaz. Vox tenemos un liderazgo muy marcado. No sobrevivió Ciudadanos al liderazgo de Albert Rivera. Rosa Díaz le pasó lo mismo. Es decir, que las nuevas formaciones políticas muchas veces el líder se estructura excesivamente en torno al líder político porque es el mayor activo en ese momento que tienen, no tienen raíces territoriales, ¿no? Y si ya son de corte populista, ya ni te digo, porque ya por definición este tipo de ideologías toman los vínculos carismáticos como un elemento fundamental. Claro. Pero incluso también estamos viendo ahora que incluso partidos que, digamos, tienen una historia, que son partidos muy antiguos, estoy pensando en el Partido Republicano en Estados Unidos, pero que aún así ahora mismo, como que muchas veces tú lees las noticias y lees Trump contra los demócratas. Parece que el Partido Republicano ya no existe, sino es que Trump. No existe. Es que no existe. Yo creo que pones un muy buen ejemplo. Es decir, un partido político existe cuando... Es decir, los partidos políticos, ¿para qué sirven, ¿no? Los partidos políticos sirven para organizar el reclutamiento de élites y para controlar las élites de turno. Un partido político es una marca. Es una marca que trasciende el líder de turno y que, por lo tanto, aquellos que están ahí dentro del partido político y quieren aspirar a ser líderes del futuro intentarán preservar la marca. ¿Y cómo lo hacen? Pues reclutando a líderes políticos que no dañen a esa marca y, además, cuando los políticos de turno se excedan o sean impopulares, incluso defenestrarlos. Una porción muy importante, Casado, y una porción muy importante de los políticos mueren por cuchillos, digamos, internos, por golpes internos de los partidos políticos, no por las urnas. Eso es muy típico. Y eso es algo que es una traición. No, es que los partidos tienen esa función, ¿no? De gatekeepers, de reclutadores y de controladores de las élites políticas. En el caso del Partido Republicano, vemos claramente que han perdido esa función. No tienen capacidad ni de reclutamiento ni de control. Claramente está en manos de un líder que, además, es un líder que en fin, puede ganar elecciones, pero en términos institucionales para la formación política es altamente dañina porque la desdibuja, la difumina, la convierte casi en una plataforma para una aspiración personalista, ¿no? Y eso obviamente puede ser muy beneficioso para el líder de turno, pero altamente dañino para para esas nuevas generaciones que van a venir y que querían utilizar esa infraestructura para gobernar. Sí, no, el tema es muy interesante, lo que pasa es que se nos va un poquito del tema del podcast, pero volviendo un poquito ya más quizás a cosas del tema del voto, lo que siempre es esto que siempre se habla del voto económico, ¿no? Al final como que la inversión o sea, en qué invierte un partido,
que promueve a nivel económico, etcétera, es como una parte muy importante, o eso se cree, de lo que es, porque al final la gente termina de votar, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto realmente esto afecta, ¿no? Y si esto también puede variar quizás un poco en las arenas electorales, porque no es lo mismo un alcalde inaugurando rotondas y polideportivos que un presidente del gobierno que ha invertido mucho más en sanidad, pero luego al final a lo mejor el votante no lo nota, aunque el dinero sí haya cambiado. Mira, aparte de lo que hablábamos de las identidades, ¿no? ¿A quién votas tú? Pues voto a los míos. Voto a los míos. Eso es lo primero. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿tú a quién votas? Pues es, ¿tú de quién eres? Es preguntarlo, ¿cuáles son los tuyos? Porque si dices quiénes son los tuyos, sabes a quién van a votar. Ahora bien, dejando el elemento más de identitario, de trinchera, ¿no? De que cada uno vota a los suyos, hay un elemento también que importa menos, pero que importa, que es los ciudadanos quieren utilizar su voto para elegir a los mejores y echar a los malos. Y reelegir a los buenos gobernantes. Es decir, una forma de ETT, ¿no? De empleo, de empresa de trabajo, ¿no? De recursos humanos. Somos una de estos recursos humanos, tenemos a nuestro empleador, que es el gobierno. Si lo hacen bien, les damos otro contrato, y si los hacen mal, los echamos, ¿no? O reclutamos al candidato que creemos que tiene mejor currículum, ¿no? Y los ciudadanos realmente quieren hacerlo así, ¿eh? Es decir, que más allá de las cuestiones identitarias, la gente quiere elegir a los mejores y echar a los malos. La pregunta es, ¿pero cómo lo hacen? ¿Quiénes son los mejores? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Es que es complicado. Claro, es decir, hay gente que se dedica a hacer una carrera de estudio de recursos humanos, ¿no? Es decir, ¿tú cómo decides como ciudadano quién es un buen gobernante, quién es un mal gobernante? Eso es complicado. Sí. Por lo tanto, los ciudadanos lo que hacen es buscar herramientas, estrategias, ¿no? ¿Y cuál es una de las estrategias más sencillas? Es ver cómo va la economía. Si la economía va bien, pues quizás es porque el gobierno no es tan malo, ¿eh? Si la economía va mal, pues es que el gobierno a lo mejor tiene algo que ver, ¿no? ¿Que la relación no es perfecta? No. Pero los ciudadanos tienen que buscar alguna regla, porque lo que no van a hacer los ciudadanos es leer el BOE cada día. No podrían. Por lo tanto, tienen que buscar alguna regla, ¿no? Y esas reglas son complicadas. Probablemente la economía, que es algo que importa mucho a la gente, que la gente tiene una noción relativamente clara de cómo va la economía en España, eso la gente lo sabe. Cómo se va bien, va mal, la gente, la verdad es que a nivel agregado lo ves, ¿no? Cuando empieza la recesión o tal, la gente lo nota, ¿eh? Ves en opinión pública cómo hay... Por lo tanto, en fin, la gente utiliza esto, la economía, como una forma de validar si un gobierno es bueno o es malo. Y eso influye, es por eso que decimos que la economía influye. No solo porque la economía es importante, sino porque la ciudadanía lo utiliza como una fórmula para calibrar si un gobierno es bueno o malo. Y sí, influye la economía en España, en todos los países del mundo, en todas las democracias acabamos viendo que la economía tiene un papel. Tiene un papel mayor o menor en función del contexto, en función del diseño institucional y también en función de la globalización, de hasta qué punto el gobierno es responsable de la economía o no es responsable, pero siempre la economía está ahí. La economía es uno de los elementos que, si queremos entender cómo funciona el voto, por qué votamos como votamos, aparte de los elementos de quiénes son los tuyos, seguramente la economía sería uno de los otros candidatos. ¿Y podríamos decir que el voto entonces es más retrospectivo que prospectivo? ¿O cuál es la equivalencia que hacen las personas antes de votar? ¿Estamos pensando en el futuro o nos centramos más en cómo hizo el gobierno y una rendición de cuentas? A ver, la gente cuando vota o intenta rendir cuentas de si es un buen gobernante o no, ¿qué mira? ¿Si cómo lo ha hecho o cómo lo haría? ¿No? En realidad, la gente, si le pidieras, oye, ¿tú qué te interesa más? ¿Cómo lo ha hecho o cómo lo haría? Probablemente te diría, no, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo hará? Es decir, yo quiero votar a alguien por cómo lo hará. El pasado está y es mejor saber cómo lo harás tú en el futuro. El problema es que el futuro es imprevisible, no lo conocemos. Y en cambio el pasado sí que lo conocemos, está ahí registrado. Por lo tanto es más fácil juzgar a un gobernante por lo que ha hecho, que ya es difícil, como os decía, tiras de la economía, pero ya es difícil juzgar a un gobernante por lo que ha hecho, pero bueno, podemos intentarlo a través de la economía o de otras cosas, ¿no? Pero juzgar a un gobierno o un político por lo que va a hacer, eso ya sí que es una quimera, eso sí que ya es algo complicadísimo, es algo que ya necesitas muchísimo conocimiento. Y la única herramienta que tenemos prácticamente de saber cómo lo van a hacer en el futuro son elementos del pasado. Es cómo lo ha hecho en el pasado ese político
o cómo lo han hecho el partido, los otros representantes de ese partido en el pasado, te pueden llegar a informar, más alguna noción de competencia política que puedes tener de esa persona, te puedes hacer una proyección en el futuro. Por lo tanto, ¿qué tenemos más en cuenta a la hora de votar? Muy probablemente el pasado, pero por una cuestión, otra vez, pragmática, Claro. No por una cuestión de lo que nos desearíamos, sino por una cuestión de qué información tenemos encima de la mesa. Y ya un poco quizás a modo de cierre de esta parte de la entrevista, por así decirlo, digamos, otro elemento que es fundamental, hemos hablado de cómo los partidos políticos, que son los que monopolizan, podría decirse, la acción política en las democracias, pero también hay otro factor que siempre se ha llamado como el cuarto poder, ¿no? Que serían los medios de comunicación, que también en parte tienen también esa labor de crear opinión o de crear problemas o resaltar problemas en la sociedad. ¿Cuál sería realmente el poder o, digamos, el papel que juegan en la democracia? Los medios de comunicación, sí. Fundamental, y por varios motivos, porque son la fuente principal de información de la ciudadanía. La ciudadanía se fía mucho de los medios de comunicación para formarse opiniones de cómo va el país. Segundo, porque los medios de comunicación generan efectos de impactar a la agenda pública, es decir, lo que la gente piensa en ese momento, discute en los bares, en las tertulias con sus amigos, es lo que sale en los medios de comunicación en ese momento. Por tanto, no es que los medios de comunicación quizás sean muy eficaces en cambiar la opinión de la gente, es decir, tú opina esto y como me lo dice el periódico voy a opinar esto, no, pero sí que impactan mucho en los temas de debate y es muy importante de que se debate, porque es muy diferente si se está debatiendo de la economía, ¿no? De si España va bien económicamente o va mal económicamente. A lo mejor tu percepción de la economía no cambia, pero es muy distinto si estamos hablando de economía o estamos hablando de coldo o de corrupción, ¿no? Que tú también tendrás tu opinión sobre coldo o corrupción. Es decir, tú puedes tener tu opinión sobre la economía y sobre la corrupción o el caso coldo, ¿no? Pero en función de si los medios hablan de una cosa u otra, tú vas a centrarte. Imagínate que piensas bien de la economía, piensas mal de coldo, pues en función de con dónde te centren la atención vas a pensar bien o mal del gobierno. Por lo tanto, es muy fundamental lo que hacen los medios de comunicación. Marcan la agenda, ¿no? Un poco. Marcan la agenda y por eso es muy importante ver cómo esconden noticias, destacan noticias. Se ponen en cuarta página. Exacto. Eso es fundamental. Claro, y además tienen una agenda política. Los medios de comunicación saben el papel que juegan y pueden decidir qué temas poner en la palestra pública y eso beneficiar o perjudicar a uno. Entonces, ¿cuál es el equilibrio que hacen también los medios de comunicación a la hora de posicionar temas? Claro, aquí, esos son el tipo de sistemas mediáticos. Cada país tiene su sistema mediático, que uno de los elementos yo creo que son importantes por lo que estamos hablando es el grado de relación que tiene los medios de comunicación con los partidos políticos. Hay sistemas mediáticos donde la relación entre partidos y medios de comunicación es de menor complicidad, es decir, que los medios de comunicación tienen una línea editorial, tienen un principio ideológico, pero que no están perfectamente alineados con los partidos políticos, ¿no? Y que por tanto tienen esa función que les esperamos muchas veces de controladores del gobierno, ¿no? De proveernos información sobre cómo lo está haciendo el gobernante para nosotros tomar una decisión. Y hay otros sistemas mediáticos que por poca fortuna son, en el caso de España, en que existe un enorme paralelismo entre medio de comunicación y partido político, ¿no? Y eso ya es un problema, porque no es que tengas una línea editorial, sino que tienes una afinidad partidista y que por lo tanto cuando tú utilizas ese medio de comunicación para controlar a los políticos resulta que ellos son actores políticos alineados, no actores políticos en general, actores políticos alineados con el partido. Y eso genera, claro, una distorsión a la hora de nosotros proveernos información para controlar a nuestros gobernantes. Que nosotros no tenemos control sobre quién maneja el medio, nosotros no decimos quién es el director ejecutivo de un periódico o de otro, entonces estamos... Bueno, podemos comprar o no comprar el medio de comunicación, pero bueno, sí. El problema realmente es ese, ¿no? Que digamos que el partido y el periódico estén como que parezcan... Que es que hay días que incluso parece, por ejemplo, pasa en España, que hay periódicos que filtran cosas, siempre son los que filtran cosas que luego el gobierno dice. Entonces... Claro. Tápese un poco, porque parece que siempre lo que usted dice es lo que pasa. Entonces... Quizás ahí se nota demasiado. Eso no pasa en todas partes por igual, ¿eh? Claro. Es decir, que son actores políticos los medios de comunicación, eso pasa en todas partes. Ahora, la naturaleza del actor político, eso es cambiante. Hay actores políticos más de corte ideológica, principios filosóficos, principios ideológicos o intereses empresariales. Sí, claro. Otros que tienen, aparte de sus intereses empresariales que los tienen, también tienen afinidades partidistas. Eso no pasa tanto, es decir, no es tan común eso.
No es tan común, porque hay varianza. Vale. Y España, pues indexamos... En el sitio malo. En el sitio malo, pero bueno. Bueno, ahora ya nos gustaría un poco también hablar de tu libro, de Democracia de Trincheras, y que señalas un montón de factores que tienen que ver con el voto, ¿no? Digamos, o cómo, sobre todo cómo ha estado votando España últimamente, ¿no? Entonces, lo primero que llama mucho la atención del libro es el nombre, ¿no? Democracia de trincheras. ¿Por qué trincheras? ¿Por qué se usa esa palabra? Bien, porque a mí me gusta mucho el concepto de democracia de trincheras, porque lo que intento hacer en ese libro es mostrar que el elemento identitario, el elemento de quiénes son los míos y quiénes son los tuyos, es un elemento fundamental que estructura el comportamiento político y el voto en nuestro país, y cada vez más, ¿no? Y que la gente en realidad está trincherada en el sentido en que entiende el mundo que vive, concibe el mundo político que vive a través de su trinchera. No es capaz de salir de esa trinchera, claro, ver mensajes políticos que sean inconsistentes con lo que ellos piensan, ver los puntos de vista que sean incongruentes con lo que ellos piensan, sino que digamos que tienen un aire viciado, ¿no? El aire de trinchera de todo es información, retroalimentación de aquello que es consistente con lo que uno ya piensa, ¿no? Y por lo tanto se acaban generando como trincheras en las que la gente no sale de ellas, no hay mestizaje. No es mestizaje. Por lo tanto, es una guerra de posiciones. Es una guerra de posiciones lo que acabamos viendo en política. Y parte de un análisis de que hay un clima polarizado que se ha traspasado a la ciudadanía, ¿no? ¿Qué papel han jugado para ti los partidos, los líderes políticos en generar este clima que finalmente crea estas trincheras? No, los partidos son fundamentales, como decíamos antes, ¿no? En las preguntas del anterior módulo, ¿no? Las élites políticas son muy responsables de configurar y articular la realidad política en la que vivimos. No es que sean aceptantes de lo que hay, simplemente se muevan ahí, ¿no? O sea, ellos construyen realidades, ¿no? Y la polarización es un constructo, Que hay bases reales, obviamente, si tú tensionas una sociedad con grandes desigualdades sociales, esto generas un caldo de cultivo para la polarización, está claro, ¿no? Pero que la polarización hay un elemento importantísimo de unas élites que quieren articular el conflicto, exacerbarlo, eso es así, ¿no? Y la polarización no tiene por qué ser mala, ¿eh? Es decir, que haya unas élites políticas que quieran poner sobre la mesa un conflicto político y centrar el conflicto político en torno a esa cuestión, eso es la política. Claro. Es que la política es así. El problema quizás es más cuando se traslada, que hay un punto inevitable, pero se traslada más eso en aceptación o rechazo del adversario, ¿no? En considerar que el adversario es alguien peligroso, claro, que tiene opiniones que deberían estar al margen del debate público, que deberían ilegalizarse, que debería a toda costa evitarse que ganen. Porque cuando pasa esto, acabas deteriorando el pluralismo político. Fijaros que es el gran mal que yo lo muestro, que lo que muestro en el libro Democracia de Trincheras y que luego hemos estado estudiando aquí en la Carlos III en un proyecto de investigación, es precisamente esto, que cuando tú tienes un rechazo visceral al adversario, acabas no aceptando las derrotas electorales. Acabas considerando, claro, que las opiniones del adversario no deberían estar en los medios de comunicación. Esa cosa que seguro que os suena, de ya está este señor blanqueando, ¿no? Ya están hablando, y hablar de un partido X, pon X, cada uno pondrá el partido, será Puigdemont, será Vox, cada uno tiene su partido, ¿no? Pero en el momento en que tú entrevistas a un líder político, en el momento en que tú hablas de ese partido político, lo estás blanqueando, lo que te están diciendo en el fondo es no deberían estar en el debate público, porque son peligrosos, y deberían evitarse que gobernaran a toda costa, porque son peligrosos. Claro. Y si gobiernan, empiezas a retar que el resultado quizás no es el legítimo, no es el deseado, deberían ilegalizarse esos partidos. Eso es lo que vemos más en nuestro país. El antipluralismo, la no aceptación de la diversidad política es el principal mal de la democracia española. Claro, todo esto, digamos que de esta polarización en la que nos están llevando los partidos, porque independientemente de... O sea, esto no va de ideologías. Tú, si te pones a escuchar las declaraciones políticas hoy en día, de los dos lados te van a decir exactamente lo mismo, muy parecido. Pero claro, el problema es que ya no solo es que
lo que tú decías, no que infravaloren al otro, le consideren ilegítimo, o etcétera, sino que es que además lo que últimamente también pasa es que ya no solo eso, sino que es que encima se usan fake news, mentiras o bulos, o se inventan cosas que realmente no son verdad y que entonces no forman, esto cómo menoscaban realmente la democracia y los principios democráticos. No, esto es el problema que tenemos de la proliferación de fuentes de opinión que tienen los ciudadanos, junto con la incapacidad de darle validez a unos o credibilidad a unos u otros, el nihilismo, digamos, de la información política que estamos teniendo cuando se atomizan las fuentes de información y perdemos la capacidad de decidir qué es veraz, qué no es veraz, qué es solvente, qué no es solvente, eso genera un daño atroz. Porque uno de los principales ingredientes por una democracia de calidad es la información. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si la información se deteriora en su calidad o en cantidad, se deteriora la democracia. Y ahora mismo estamos en un entorno mediático o de flujo de información en que el deterioro de la calidad de información es atroz. Es atroz. La capacidad que tenemos los ciudadanos de discriminar entre algo que es real, algo que es mentira, algo que es intoxicación y algo que no lo es, cada vez es mayor. Y cada vez lo será más. Cada vez lo será más, ¿no? Por lo tanto, estamos en uno de los grandes retos de nuestras democracias, que es entender que la información es el combustible, es el gasóleo de la democracia, y que esa calidad del combustible, si lo vamos permitiendo que se deteriore, acabará nuestro motor gripado. Y que, por tanto, hay que preservar la calidad de este combustible. ¿Crees que los jóvenes como nativos digitales, las generaciones más jóvenes, son las más afectadas por la polarización, teniendo en cuenta que son como los grupos, en teoría, que más están en las redes sociales, donde proliferan más las fake news, los bulos, los debates polarizantes? Quizás la polarización no, pero probablemente los problemas de información, en este sentido en que estamos hablando, es probable que sí, que aquellos que están aquellos que se quedaron, digamos, en los medios tradicionales, que solo escuchan la radio tradicional, que leen el periódico tradicional, pues tendrán los problemas que hemos dicho antes del sistema mediático español, de paralelismos con los partidos políticos, pero digamos que son medios de comunicación que tienen sus filtros, tienen sus procesos de calidad, que es periodismo, digamos, ¿no? A los que están más en redes sociales, esto es claro, pero no hace falta que sean tan jóvenes, quiero decir que, sí. Es decir, yo tampoco no soy tan joven ya y los de mi generación padecen de este mal también. Sí, pero luego también es cierto que tampoco es una cuestión como de demonizar a las redes sociales tampoco, ¿no? Porque es cierto, siempre dice la gente, no hay que demonizar las redes sociales porque los periódicos también publican, y bueno, pero ese caso no me vale tampoco, porque es un periódico publicando en una red social, pero hay medios, digamos, o hay cuentas, por ejemplo en Twitter, hay cuentas de Twitter que podríamos decir que vale, hay algunas que evidentemente no son, parecen bulos y para eso valen y está bien, pero también hay gente que está produciendo contenido de calidad en redes sociales y de información política también, ¿no? Pues es que parece también como que cada vez que se habla de información en redes sociales, como no, es que la gente se informa por Twitter, eso es terrible. Hombre, depende, ¿no? De qué sí, pero esto, claro que puede haber, simplemente es un sello de calidad. Imagínate que yo soy una agencia de calidad que doy sellos de calidad. Hay los grandes medios de comunicación, hay periodistas profesionales. Es decir, aquí tenemos una facultad de periodismo, gente que pasa por periodismo, sabe lo que es hacer información, contrastar información. Es que hay que dignificar una profesión, que ser periodista no es cualquier cosa, no es cualquier persona con una cámara. Ser periodista es una responsabilidad, es una profesión que requiere conocimiento de cómo se hace. Por tanto, claro, grandes medios de comunicación tienen sus códigos deontológicos, sus profesionales, etcétera, etcétera. Por tanto, para mí sería más fácil poner el sello de calidad. Luego, cuando te vas a redes sociales, pues hay de todo. Hay periodistas que tienen hay periodistas con su profesionalidad que están, y hay otros que simplemente fingen hacer información y no hacen información, simplemente intoxican. Ahí ya para el sello de calidad es más complicado. Más complicado. Por tanto, claro, cuando hay pocos medios de comunicación, pero que son grandes, ¿cuál es la ventaja?
que hay muchos gatekeepers, muchos estándares de calidad o controles de calidad. ¿Cuál es la desventaja? Que hay más monopolio de la información, que hay voces silenciadas, ¿no? Si son 4 medios de comunicación, hay voces que no penetran y quedan silenciadas. ¿Cuál es la ventaja de los medios más atomizados y las redes sociales? Que pueden entrar muchas más voces. Por lo tanto, el pluralismo se acentúa. Eso es bueno. Nosotros. Eso es bueno. ¿Cuál es la desventaja? Que se pueden deteriorar los estándares de calidad. ¿De acuerdo? Por tanto, es que no es que sea negativo, es que estamos en un proceso de transición. El problema no es que las redes sociales son malas, estamos en un proceso de transición en el que hay un desajuste. Y ese desajuste se irá corrigiendo. Nosotros somos la generación que padeceremos esos males. Es igual que el proceso de adicción que generan, que eso tampoco quiero entrar yo, pero el proceso de adicción que generan las redes sociales, ¿no? Claro. Que eso es como la primera generación que fumaba tabaco. Luego tuvo cáncer, pero no tenía ni idea y fue una generación perdida. Y ahora pues no se fuma tanto, tenemos información, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que se puede comparar, ¿no? El que utilizamos redes sociales, somos una generación que somos víctimas de una transición que de momento está en descontrol, en desajuste, que está en proceso de conocimiento de cómo funcionan y que por lo tanto seremos víctimas de esto. ¿Que eso quiere decir que vamos a un mundo peor? No. Pero que nosotros somos cobayas, eso sí. Y a mí me llama la atención el rol de las redes sociales viendo el caso de Estados Unidos. Al final X, antes Twitter, jugó un papel fundamental, tanto que Elon Musk, que es el dueño ahora de X, participa en el gobierno. Entonces se pueden repetir patrones de los medios tradicionales con los que ahora son dueños de las redes sociales, como en la influencia política, viendo todo lo que está pasando en la migración de X a Blue Sky, etcétera, etcétera. Sí, las redes sociales tienen es decir, quien controla, digamos, el algoritmo, controla qué información llega en manos de la ciudadanía. Y por lo tanto, si estábamos hablando de redes sociales que descentralizan, que tenía ese elemento que os decía, ¿cuál es la ventaja de las redes sociales? Que permiten la penetración de nuevas ideas, de gente que estaba silenciada, digamos, en esos 4 medios de comunicación que no dejaba. Ahora tienes las redes sociales, pero si tú tienes una red social que controla el algoritmo en las mismas formas, matas una de las grandes ventajas que tienen las redes sociales. Por lo tanto, yo lo que recomiendo es que la gente deje X y se vaya a Blue Sky. De hecho, yo he dejado de X, es decir, yo tenía muchos followers que se llaman. Sí. No, pero es cierto que yo sí que me acuerdo, y esto es verídico, yo uso Twitter, bueno, X, como lo quiera llamar, y la semana de antes de las elecciones, el nivel, la cantidad de tweets de Elon Musk que me salían era demasiado como para... Yo nunca interactúo con sus tweets, no le doy like, no retuiteo, no le sigo, pero la cantidad de tweets que me salían de ese hombre era increíble. Sí, yo es que lo tenía bloqueado, pero bueno... Los republicanos tenían hasta un icono al lado de su nombre especial. Y le puso... Cuando la CEPAC, todo. Y a la agencia esta que ha creado Trump para Elon Musk, antes incluso de que la hayan nombrado, ya tiene simbolito de agencia estatal oficial, que es como, no está ni creada, ¿cómo la puede tener? Tenemos que... si estamos hablando de que las redes sociales cada vez son más importantes y estamos en un momento de transición, tenemos como sociedad una enorme responsabilidad en ser reactivos, y no dejarnos caer en la adicción y ser muy selectivos donde entramos, donde yo creo que una responsabilidad social, a la mínima que se pueda, es dejar ciertas redes sociales que conocemos que son de manipulación, ¿no? Como es X. X no debería ser ya, creo, una opción para quienes quieran estar en redes sociales para informarse, ¿no? Tendrían que buscar alternativas. Evidentemente hay periodistas y otros que no pueden deshacerse de esa red pues porque forma parte de su book, ¿no? Y no les van a dejar que se fuera. Pero a la mínima que alguien pueda irse, yo creo que tenemos que ser proactivos en nuestra como consumidores. Bueno, ya creo que vamos a ir terminando un poco. Eso X no lo vais a poder promocionar, lo van a interesar. Sí, eso no tenemos X tampoco, otra plataforma. Pero no pasa. Entonces, ya un poco para quizás ir cerrando el bloque, porque ya nos vamos quedando sin tiempo. Tú dices que vivimos en una democracia de trincheras, que una trinchera al final lo asociamos con la guerra, ¿no? Podríamos decir. Entonces, ¿tú crees que en el medio corto plazo
¿hay posibilidad de que, digamos, que estas trincheras se vayan un poco deshaciendo, se vayan dibujando algo, digamos que podamos superar este conflicto, o lo que están haciendo es agravarse? Yo creo que se están agravando. Vaya. Yo creo que va a ser difícil. Es decir, yo es que soy muy pesimista. Yo soy un catalán pesimista. Bueno, entonces ya... soy un triste catalán. Bueno, ya vino Pablo Simón a ser optimista la primera Pablo vez. es optimista, porque es La Rioja y es joven. Pero yo soy ya más mayor, soy un triste catalán en Madrid. Es decir, que... Claro. A ver, a mí me da... Creo que hay indicios para pensar que a corto plazo no van a cambiar las cosas, ¿no? Y muy especialmente porque los temas que se ponen encima de la mesa son altamente divisivos, cuestiones más de corte identitaria y divisivas que provocan precisamente la confrontación. El hecho de que también las élites políticas hayan visto que la polarización puede funcionarles, aunque sea a corto plazo y aunque sea deteriorando la calidad democrática. Ahora bien, para acercarme a Pablo Simón, que es mi modelo, no existen destinos inevitables, no existen. El mundo está siempre por construir, y lo mismo estamos en una situación crepuscular ahora, con crisis de democracias que deberían preocuparnos muchos, como podemos encontrar una vía de solución. ¿Cuál es esa vía? Yo no tengo ni idea. Y por lo tanto, como no tengo ni idea, seguramente por eso soy pesimista. Claro. Bueno, pues yo creo que con esto podríamos ir concluyendo la parte de la entrevista y ya pasaríamos a la siguiente sección de Buzz o no. ¿Buzz o no? Vale, pues ahora vamos con nuestra sección de Buzz o no, que en esta sección lo que te vamos a hacer es una serie de afirmaciones que son un poco polémicas y te tienes que mostrar a favor, dirías Buzz, y si estás en contra dices no, y explicamos un poquito también por qué. La primera es: la abstención, el voto en blanco o el voto nulo no sirven para nada. No. Vale. El votante siempre debería pensar en el voto útil. No. Vale, pero ¿por qué? Cabe también en una parte... A ver, la abstención puede ser una muestra de insatisfacción con la oferta política, de la apatía, puede ser un mensaje político, y muchas veces lo es, ¿no? De descontento, de apatía, son mensajes. La abstención es un mensaje político, por lo tanto, es una opción que yo creo... Yo no estoy de acuerdo que la abstención es no adhesión al sistema democrático. Es una opción política que denota un mensaje político. Sobre el voto útil, a ver, el voto útil se basa por un supuesto de que nuestro voto sirve para algo, y sabemos que en términos matemáticos tampoco sirve para tanto, ¿no? Es decir, que nosotros no vamos a determinar mi voto en concreto no va a determinar. Por tanto, mucha gente puede decir, no, yo voy a hacer un voto expresivo, y ya está. Los votos expresivos, además, aunque no pueden ser útiles en tu circunscripción, pueden ser útiles a nivel general. Por ejemplo, yo imagínate que soy de Vox o de Sumar en una circunscripción que sé que no van a entrar, pero si yo les voto, tienen un cómputo general que les da adhesión. Por lo tanto, no siempre el voto útil es la mejor decisión para una persona. Ahora, obviamente, es algo que tiene mucho peso, pues porque a veces, alguien quiere decir, poco va a influir mi voto, pero si influyera, es seguro que si voto a este partido no va a influir. Es entre estos dos, ¿no? Bueno. Vale, el siguiente sería: el Estado debe regular las redes sociales para garantizar el acceso a una información veraz. No, lo tengo claro. A mí las regulaciones me dan miedo. Normal. Pero algo hay que hacer. Sí, algo hay que hacer. Es lo que decía, estamos en transición. ¿Cómo regulamos, cómo nos dotamos de este nuevo panorama de una forma? Pues eso hay que hacer algo. ¿Debe ser el Estado? Pues me da miedo. Prefiero que alguien primero me den un plan. Que me den un plan y yo diré que sí o que no. Pero así, debe regularlo así, te diría... Que hay un debate, ¿no? Si el Estado entra en esto, es decir, que me lo expliquen primero. Vale. La siguiente es: los jueces deberían ser nombrados por los propios jueces. En el Consejo General del Poder Judicial, te refieres, ¿no? Sí. No, yo creo que... los jueces tienen que tener un papel. A mí me gusta el sistema que hay en España, en el que los otros poderes tienen una influencia
en el Poder Judicial, porque se basa en la interdependencia de los... Es decir, el poder, por ejemplo, el gobierno puede caer si hay una moción de censura. Claro. Por tanto, hay intervención. El gobierno puede disolver las Cortes. Los tribunales pueden controlan a los gobernantes. Pues una forma de penetrar los poderes legislativos al judicial y darle una impronta del sentir nacional, de cómo son las sensibilidades nacionales, es a través de que influyan en la elección del sistema del Consejo del Poder Judicial. Por lo tanto, no estoy diciendo que la carrera política toda tiene que ser vía democrática, pero sí que haya cierta interdependencia entre los poderes. Eso yo creo que es bueno. ¿Y qué piensas con esta decisión que tomó el gobierno mexicano, pero ya lo había hecho antes el gobierno boliviano, de que los ciudadanos votan también a los jueces de sus circunscripciones? Sí, hay sitios donde se vota al fiscal, se vota... en cierto sentido, alguien puede decir, bueno, a lo mejor votar al juez, en fin... yo a lo mejor ahí me caigo en cierto elitismo tecnocrático, ¿no? Pero bueno, pero hay otras fórmulas, ¿no? Por ejemplo, el jurado popular, ¿no? Es decir, que impregnar, digamos, que el juez sea el que dé las cuestiones más técnicas, pero que la aprobación de los hechos o la interpretación de si un hecho está aprobado o no, eso haya un jurado popular. Es decir, que hay otras formas de impregnar, ¿no?, la sociedad que no sea a través de esto. Lo que pasa es que tampoco lo tengo muy claro, ¿eh? No tengo opiniones muy fuertes sobre esto, pero sí que a mí que haya cierta impregnación del Poder Judicial, eso no me parece tampoco malo. Que haya una intervención o intervencionismo ya sí que me parece mal, porque afecta a la independencia judicial. Por lo tanto, yo soy un poquito de grises. Vale. La siguiente sería: el sistema proporcional es una utopía que solo genera ingobernabilidad. No. No es una utopía, tenemos muchos sistemas proporcionales, por lo tanto no es una utopía. Que genera ingobernabilidad, pues tenemos, en fin, tenemos a países que han sido capaces de sobrevivir con sistemas proporcionales, ¿no? Es decir, que por sí solo no generan ingobernabilidad. Es verdad que son menos estables los gobiernos, pero eso no quiere decir ingobernabilidad. La siguiente: los políticos de hoy están más interesados en mantenerse en el poder que en gobernar para el bien común. De hoy. No, yo tampoco estoy de acuerdo. Es decir, que el estímulo que tienen los gobernantes de ser reelegidos, es decir, de maximizar sus votos y el poder, ha estado desde que tenemos esa estructura que se llama elecciones libres y competitivas, en la que el político, para no irse a las colas del INEM, tiene que ganar elecciones. De hecho, es que estoy a favor de que el político busque maximizar el poder o ganar elecciones o maximizar votos, porque de eso se trata, ¿no? Si intenta ganar elecciones, querrá hacerlo pues de tal forma que los ciudadanos estemos contentos, ¿no? No votamos a los buenos gobernantes y castigamos a los malos gobernantes, pues ya intentará ser buenos gobernantes, ¿no? Es decir, a mí el electoralismo creo que es el diseño que nos hemos dotado de elecciones periódicas, es para tener a políticos electoralistas que al final, como quieren ganar elecciones, van a hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Es decir, el vicio privado de ser electoralista genera bienes comunes. Genera que el político busque el bien común. Vale, el número 7 es que las listas cerradas, como las que tenemos en España, perpetúan a las élites políticas y sofocan la democracia interna de los partidos. Un poco Bush. Solo un poco. Un poco Bush, sí. Es decir, las listas cerradas empoderan las élites políticas, claro, a los dirigentes políticos, claro, que pueden tener una capacidad de coerción tremenda en quién entra y quién no entra en esas listas electorales. Es decir, que eso sí, es un arma que potencia la oligarquía de los partidos políticos. El voto obligatorio es la única forma de garantizar una democracia real. Un poco Bush. Es decir, el voto obligatorio es la forma más fácil de que todo el mundo vote. Claro. Y ante una democracia que es desigual, en que algunos tienen más capacidad o más recursos para votar y otros no votan, y que los que no votan tienen preferencias sistemáticamente distintas que las que votan, y que eso genera unos sesgos importantísimos en nuestras democracias, una forma burda, rápida de solventarlo es haciendo el voto obligatorio. Hay otras formas
Sí, que es otras como es generar mayor cohesión e igualdad social, pero y que son mejores, pero son más la forma más fácil, digamos, es te obligo a que votes y por tanto todas las preferencias están expresadas, ¿no? No hay algunas voces que están sistemáticamente silenciadas porque no se movilizan. Vale. Luego, el voto electrónico es más peligroso que el voto tradicional en papel, en el sentido de que es más manipulable. Super Bush, vamos. El voto, es decir, es importantísimo tener garantías de trazabilidad del voto. Es decir, un voto presencial es mucho menos fácil de manipular que un voto electrónico. Por lo tanto, deberíamos ser reservarnos muchos del voto electrónico porque, en fin, puede generar grietas en la confianza en que esos resultados sean reales. Soy muy partidario del voto tradicional. De todas formas, en Europa yo creo que no hay casi no hay ningún país que tenga voto electrónico. Es que da miedo, el voto electrónico da miedo. Es decir, solventaría algunas cosas, pero es decir pero el voto electrónico da miedo. Por ejemplo, en Venezuela es electrónico. Es electrónico, una máquina, o sea, presencial, pero es una máquina y al final no se abren todas las urnas, solo aquellas que tengan impugnaciones y una muestra proporcional del centro electoral. Pero al final la manipulación se puede Bueno, ya, pero en Venezuela de manipular ya lo vimos. Y cerramos esta sección con: los votantes no eligen a los mejores líderes, sino a los que mejor comunican. A ver. Y asumimos que los que mejor comunican no son los mejores líderes, ¿no? No tiene por qué. No tiene por qué. No tiene por qué. ¿Sabes lo que pasa? Es que, bueno, Bush no. Es decir, que comunicar bien influye mucho en la elección. ¿Por qué? Los ciudadanos consideran que una forma de entender si una persona es buena o mala es su capacidad de comunicación. Y eso es un indicio que es irracional. Yo no creo que sea irracional. Una persona que comunica bien es que tiene unas ideas mejor estructuradas, más claras, y que por lo tanto, si las comunica de forma clara e inteligible, es alguien que tú entiendes, es alguien, por lo tanto, que a lo mejor te puedes fiar más porque lo que estás haciendo lo entiendes, porque está bien articulado, lo consideras coherente. Es decir, que yo creo que hablar bien o comunicar bien es una competencia que te da un síntoma, una señal de buen gobernante. Por lo tanto, en ese sentido, pues yo creo que tampoco está tan mal. Ahora, hay que tener en cuenta otras cuestiones y los ciudadanos yo creo que también tienen en cuenta otras cuestiones. Vale. Bueno, y con eso terminamos Bush o no y pasamos ya a la última sección más cortita. Se llama La Voz del Pueblo. Es gente que sigue el podcast o que nos dan preguntas para el siguiente entrevistado. La Voz del Pueblo. En primer lugar es todo lo que estamos viendo en Valencia con lemas como el pueblo salva al pueblo, etc. ¿Crees que estamos viviendo un nuevo 15M o si no, en qué se parece? ¿Crees que hay paralelismos? Bueno, no creo que sea un 15M, pero sí que es un revulsivo lo que estamos viendo en la Comunidad Valenciana. Sí que puede ser algo que pueda marcar el futuro político de la Comunidad Valenciana, ¿no? Que sea un elemento que durante que un periodo determinado sea muy influyente a la hora de los ciudadanos de tomar una decisión, ¿no? De cómo entender la política, de cómo vincularse con los políticos, de cómo los políticos van a hacer políticas públicas, incluso de la suerte electoral de los gobernantes. Yo creo que sí que va a ser. Ahora, que va a ser un revulsivo a lo 15M, que se va a extender por toda España, eso me cuesta más verlo. Siguiente pregunta sería que, hablando de la extrema derecha, que no había salido todavía, estamos viendo cómo la extrema derecha sigue ganando terreno en todos los países europeos. Las elecciones europeas son el clarísimo ejemplo. ¿A qué se debe su gran ascenso y en qué se deberían centrar los partidos para los mainstream para frenar, o digamos, para tratar de contradecir o contrarrestar esta pregunta es súper difícil, muy complicada, y me da miedo no estar a la altura, que mi respuesta no esté a la altura. Bueno, inténtalo. A ver, es verdad, la extrema derecha está en auge, y yo creo que esto responde mucho a la crisis de nuestras democracias, la crisis
de los partidos políticos como articuladores de representación, aumenta por tanto las ventanas de oportunidad para que los populismos asciendan, esos líderes asciendan, ¿no? De criticar a las élites políticas que no son capaces de solventar los problemas de la ciudadanía. Eso yo creo que tiene mucho que ver. La sensación de los ciudadanos de que los gobiernos no hacen lo que los ciudadanos quieren, probablemente porque no pueden, en contextos de globalización en los que vivimos, y la ofuscación, digamos, o el centro de atención en la batalla cultural, ¿no? Las cuestiones más divisivas de cuestiones morales, ¿no? Cómo centramos el debate en la cuestión moral, donde aquí los partidos tradicionales están muy perdidos y gozaban de grandes consensos, y que viene un tercero a romper esos consensos, y si se centra el tema en las cuestiones culturalistas y existe dos polos, pues acaban siendo muy competitivos. ¿Cómo puede solventarse esta cuestión? Pues devolviendo las coordenadas de poder, las coordenadas de la competición a donde estaban antes. Que esto cómo es, pues que las democracias dejen de estar en crisis en el sentido en que la ciudadanía tenga la sensación que los partidos, que los gobiernos tienen capacidad de decisión. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es empoderar de nuevo a los gobiernos nacionales o movernos a gobiernos de otra índole, con control ciudadano, como Unión Europea o lo que sea, donde los ciudadanos pueden elegir y tengan la sensación de que hay respuesta política, ¿no? Y segunda, que los partidos tradicionales tengan respuesta en la batalla cultural, que sea competitiva y que no sea simplemente emular, como hacen los conservadores, que se van a emular los partidos de extrema derecha, o tenemos a la izquierda que está totalmente desorientada y que no sabe qué hacer con ese debate, ¿no? Ahora, ¿cómo debería responder a esa batalla cultural? No tengo absolutamente ni idea. Si tuviera, ahora mismo estaría cobrando mis honorarios a partidos políticos. Pero ¿y si ya existían esos consensos entre lo que eran los partidos tradicionales? ¿Por qué no son ellos mismos? ¿Por qué no los han mantenido? Es decir, porque quiero decir, vale, entonces te aparece un tercero que te empieza a decir, no, porque esto es rompo el consenso, me pongo en otra posición. Vale, pero si los dos partidos tradicionales dicen, bueno, muy bien, esa es tu posición, pero si los dos partidos tradicionales se mantienen... Bueno, en algunos países es así, mantienen los consensos y hacen grandes coaliciones, pero si el debate se centra en ahí, tienes al otro partido que es la oposición o el otro polo, por tanto, eso tienen éxito. O la otra forma que tienen es que el partido conservador, que suele ser más el partido conservador, se va a posiciones a competir con la nueva extrema derecha en esas dimensiones, ¿no? Pero si en el momento en que las coordenadas se centran ahí, en la batalla cultural, pues ahí tienen una ventaja esos partidos, porque rompen el consenso, tienen una posición. Había un nicho de mercado, había en zonas que no estaban atendidas, ¿no? Claro. Y que ellos van y se quedan con ese nicho de mercado. La pregunta es por qué nos centramos en la batalla cultural, ¿no? Yo creo que eso está muy relacionado en la crisis democrática. Nos hemos dotado de un sistema en el que cada vez nuestro bienestar económico, nuestro bienestar social depende cada vez menos de nuestros gobernantes, ¿no? Hemos como externalizado políticas económicas en la Unión Europea, hemos internacionalizado los mercados, cada vez los gobiernos deciden menos, por lo tanto deciden menos sobre estas cuestiones, nos centramos en cuestiones que sí que los gobernantes pueden tener algo que decidir. Dentro del sistema de desconfianza en las instituciones, ¿es posible una transición a una democracia más directa y con consultas públicas como pasa en Polonia o Suiza, en el caso español? Repíteme la pregunta. Sí, dentro del sistema de desconfianza en las instituciones, ¿es posible una transición a una democracia directa y consultas públicas como ocurre en Polonia o Suiza? Muy buena pregunta también. Es decir, la democracia directa puede solventar alguna sensación de la ciudadanía de que no tiene capacidad de decisión, ¿no? De si se les pregunta más, ¿no? Sobre temas más concretos, pues bueno, puedes dar la sensación de que están siendo más competentes, ¿no? O que se les pregunta más, pero claro, el problema es más estructural. Si hay temas que cada vez el gobierno decide menos, por muchos referéndums que hagas, si hay espacios en que ya los gobernantes gobiernan la nada, gobiernan el vacío, gobiernan algo que no está fuera de su control, por mucho que hagas democracia directa, pues... Claro. Por lo tanto, yo no creo que el problema fundamental esté ahí. Porque puedo ayudar, yo puedo ayudar a que la gente se sienta más vinculada, más interpelada,
más eficaz, ¿no? Es lo que llamamos la eficacia subjetiva, ¿no? Pues que se sienta más eficaz y que por lo tanto gane la confianza en las instituciones, en la democracia, etcétera. Puede pasar, no digo que no, pero no, yo no creo que esté en el foco del problema. Y ya, la última pregunta. Dice, ¿son las manifestaciones y las protestas realmente tan efectivas como para lograr réditos políticos? Es decir, se me ha entendido. Sí. Sí, bueno, esto lo pregunta un español, porque vamos, en España, dice, eso que si lo preguntas en otros países donde la participación en las calles es menos común, pues alguien puede tener la sensación de que no forma parte del menú político, pero en España, que somos potencia mundial en esto, vamos, salimos a la calle a tutiplén y además nos funciona, claro que nos funciona, es un termómetro importante, salen las noticias, condicionan, claro, es verdad que en contextos de gran polarización, pues las cosas cada vez influyen menos en las grandes bolsas, pero hay unas pequeñas bolsas que pueden determinar mayorías, que generan climas de opinión, de confronto, claro. Y claro que funcionan, claro que funcionan. Hay ejemplos, en España te podemos decir ejemplos de gobiernos que han tenido una caída de popularidad importante por protestas en la calle, gobiernos que han cambiado legislación por protestas en la calle. Yo creo que ha salido un episodio increíble, la verdad, muy muy bueno, y me gustaría cerrar con una reflexión que en un año, mega año electoral, como decían, donde más de la mitad de la población mundial votó, ¿qué reflexiones podemos sacar? ¿Qué aprendizajes de un año en el que votaron sistemas mayoritarios, proporcionales, dictaduras, democracias, todo el mundo? ¿Qué aprendizajes? Pues vemos? fíjate, me estás preguntando, no sabía ni que la mitad de la población, me has dejado ahora con ese dato, me parece precioso, no era consciente. Y como no era consciente, tampoco tengo una lección sobre... más estructural es las democracias siguen funcionando, que el pesimismo que tenemos acerca de algunas victorias electorales, creo que no estamos teniendo en cuenta que las democracias siguen teniendo sus corazas de resistencia contra las tiranías, que las creamos precisamente para evitar tiranías y que seguramente van a funcionar y vamos a conseguir superar esto. Pero dicho esto, estamos en una época que no tenemos que negarlo, de grandes incertidumbres y avances autoritarios. Para mostrar un botón, que ayer casi dan un golpe de estado en Corea del Sur. Sí, bueno, esta es la... Bueno, a ver, alguien decía, mira, la primera crisis mundial en Blue Sky, ¿no? Sí, o sea, en Corea del Sur, que cualquiera diría, o sea... Pero sí, no puedo tener muchas conclusiones porque no era conocedor de este dato. Pues mira, qué curioso. Pues nada, un gusto y gracias por acompañarnos este rato. Muchas gracias. Un placer, gracias a vosotros.